Mi yerno me arrancó las llaves del auto de la mano con una fuerza desmedida y se burló en mi propia cara. «Ya no manejas, viejo. Esto ahora es mío, y tú ya no tienes edad para estos lujos». Me quedé helado en la acera de mi propia casa, bajo el cielo gris de Andalucía, viendo cómo se subía al sedán clásico impecable que yo había mantenido como un tesoro sagrado durante años. No grité, no levanté los puños, ni permití que la rabia caliente dominara mis movimientos. En lugar de eso, saqué mi teléfono del bolsillo con una calma helada. Miré fijamente cómo se alejaba riendo por la avenida y realicé una sola llamada corta de 30 segundos que cambiaría el destino de todos antes de que cayera la noche. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, tengo 64 años de edad y durante más de 4 décadas trabajé como mestre serralleiro en mi propio taller de forja, cortando hierro y moldando acero, con unas manos que hoy lucen agrietadas y cubiertas de callos honestos. Toda mi vida se ha basado en la precisión del metal, en saber que cuando una estructura está mal soldada desde la base, tarde o temprano terminará por colapsar por completo bajo su propio peso. Tras la dolorosa partida de mi querida esposa, que nos dejó hace un par de años debido a una enfermedad repentina, decidí cerrar el taller para dedicarme a descansar en la tranquilidad de la vivienda familiar que construí con mis propios recursos económicos. Aquella casa, rodeada de macetas con flores que mi mujer plantaba cada primavera, se convirtió en mi único refugio en la tierra, el espacio donde guardaba mis herramientas antiguas y los recuerdos de una vida compartida. Aquel coche que mi yerno acababa de sustraer con tanta soberbia era mucho más que un simple medio de transporte metálico. Era un sedán clásico de alta gama que compramos juntos con mi esposa en el año 2018, en una época de bonanza económica donde el esfuerzo de la forja daba sus mejores frutos. Recuerdo perfectamente la tarde en que lo estacionamos por primera vez en la cochera, reluciente y negro, como el ala de un cuervo, un símbolo tangible de que las jornadas de 12 horas frente al fuego habían valido la pena para proteger el bienestar familiar. Con el paso de los meses, y especialmente tras quedar viudo, limpiar la tapicería de cuero y revisar el motor cada sábado por la mañana se transformó en mi pequeña rutina de paz, un hilo directo con los momentos más felices del pasado. Mi hija Carmen, que actualmente tiene 30 años, había quedado profundamente afectada por el luto de su madre, sumiéndose en una timidez que la volvió vulnerable a las palabras dulces y manipuladoras de cualquier extraño con malas intenciones. Fue así como Borja Casals, un hombre de 32 años que se presentaba en los círculos sociales como un exitoso gestor de negocios, logró ganarse su afecto en un momento de debilidad absoluta y se mudó a nuestra residencia bajo el pretexto de apoyarnos. Yo, intentando honrar la memoria de mi esposa y buscando la felicidad de mi única descendiente, lo recibí con los brazos abiertos. Compartí mi mesa con él y le permití usar los espacios comunes, sin exigirle jamás un solo euro para los gastos básicos de mantenimiento. Borja vestía siempre con trajes que parecían caros, llevaba un reloj que brillaba demasiado y hablaba constantemente de grandes inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol que supuestamente lo harían millonario en cuestión de meses. Al principio lo escuchaba en silencio durante la cena, observando sus ademanes ensayados mientras servía el vino que yo mismo pagaba con mi pensión de jubilado, pero con el tiempo comencé a notar detalles que no encajaban con la realidad. Las llamadas telefónicas que atendía a altas horas de la noche en el pasillo, el tono nervioso con el que discutía sobre plazos vencidos y las visitas sospechosas de hombres con aspecto rudo que lo esperaban en la esquina de la manzana, empezaron a encender mis alarmas. Carmen, cegada por la dependencia emocional que Borja había sembrado en ella, asentía a cada una de sus promesas vacías, convencida de que su esposo era el salvador financiero que la sacaría del dolor cotidiano. La mañana del incidente comenzó de una manera aparentemente ordinaria, con el olor a café fresco inundando la cocina de azulejos antiguos mientras yo repasaba las páginas del periódico local
sentado junto a la ventana principal. Escuché los pasos apresurados de Borja bajando la escalera de madera, sus zapatos resonando con una prisa inusual que denotaba que algo andaba mal en sus asuntos diarios. Salió al patio delantero sin dar los buenos días, con el rostro desencajado por la tensión y los dedos moviéndose frenéticamente sobre la pantalla de su dispositivo móvil, ignorando mi presencia por completo. Carmen bajó unos minutos después, con los ojos hinchados por el cansancio, sosteniendo una taza entre las manos y mirando al suelo como si ocultara un peso insoportable sobre sus hombros. Fue en ese preciso instante cuando decidí salir a la entrada para revisar los niveles de aceite de mi coche, tomando el manojo de llaves que siempre descansaba en el gancho de madera junto a la puerta principal de la vivienda. Borja me vio cruzar el umbral del porche e inmediatamente interceptó mi paso en medio de la acera de baldosas rojas, con una expresión de desprecio absoluto que jamás le había visto mostrar en público de forma tan directa. Antes de que pudiera meter la mano en el bolsillo, extendió el brazo con violencia, aferró el llavero de metal con un tirón seco que me lastimó los dedos agrietados y se guardó el objeto en el bolsillo de su pantalón. Los vecinos de la acera de enfrente, que salían a esa hora para hacer las compras en el mercado del barrio, se detuvieron en seco para presenciar la escena en absoluto silencio. «Ya no manejas, viejo. Esto ahora es mío y tú ya no tienes edad para estos lujos, que solo sirves para estorbar en el garaje», exclamó Borja con una carcajada estridente que resonó en toda la calle adoquinada, rompiendo la paz de la mañana. Giró sobre sus talones, encendió el motor con un rugido que hizo vibrar los cristales de la fachada y salió marcha atrás, quemando las llantas sobre el pavimento, dejándome rodeado por una nube de humo gris y un profundo sentimiento de indignidad. Carmen se quedó parada bajo el marco de la puerta de entrada, presenciando toda la agresión sin pronunciar una sola palabra en mi defensa, desviando la mirada hacia las macetas marchitas en cuanto mis ojos se cruzaron con los suyos en busca de una explicación. El dolor que sentí en ese momento no fue físico, sino espiritual. Era la constatación de que la podredumbre de la codicia se había instalado definitivamente en el corazón de mi propia familia, destruyendo décadas de respeto mutuo. Me alicé la chaqueta de hilo, miré mis manos calejadas que tantas vigas de hierro habían levantado en el pasado sin doblegarse jamás, y caminé lentamente hacia el interior del despacho de la planta baja. Saqué mi teléfono móvil con una firmeza absoluta, marqué el número directo de un viejo conocido del sector judicial y esperé a que el sonido del tono de llamada rompiera el zumbido constante que se había instalado en mis oídos. «Santiago, necesito que prepares la documentación de inmediato. La falta de respeto ha cruzado un límite del que no hay retorno en esta casa», dije con una voz que sonaba plana, fría y carente de cualquier atisbo de debilidad emocional. Al otro lado de la línea, la voz experimentada de mi aliado comprendió el mensaje al instante, sin necesidad de que yo diera detalles escabrosos sobre la humillación que acababa de sufrir en plena vía pública. Colgué el aparato tras escuchar su confirmación. Lo dejé sobre la mesa de caoba maciza que perteneció a mi padre y me quedé mirando las partículas de polvo que flotaban bajo el rayo de luz dorada que entraba por la ventana. A partir de ese segundo, el Francisco Javier Olmedo, que complacía los caprichos del yerno por el simple deseo de mantener la paz familiar, murió de forma definitiva en el suelo de aquella entrada. El hombre que se quedó sentado en el despacho era el mestre serraleiro que sabía que cuando una pieza de metal está irreparablemente oxidada, no se limpia ni se lija. Se corta de raíz con la cizalla para evitar que la estructura entera se corrompa. Observé las fotografías familiares colgadas en la pared de piedra, fijando mis ojos en la sonrisa limpia de mi esposa, prometiéndole en silencio que rescataría la dignidad de nuestro apellido antes de que cayera la última hoja del otoño. Escuché los sollozos apagados de Carmen en la habitación contigua, el murmullo de un llanto que reflejaba el miedo de una hija que sabía que algo terrible se había desatado, pero que carecía de las fuerzas morales para detener la tormenta. No fui a consolarla, no subí las escaleras para discutir,
ni permití que el enojo impulsivo dominara el plan que comenzaba a estructurarse con la precisión de un plano arquitectónico en mi mente. Me quedé inmóvil en el asiento de cuero desgastado, escuchando el tic-tac pausado del reloj de pared, esperando que los minutos avanzaran hacia la tarde, sabiendo que cada segundo que pasaba era un ladrillo más en el muro de contento que iba a construir a su alrededor. Borja pensaba que yo era simplemente un anciano jubilado que se pasaría el día mirando la televisión en el salón, lamentando mi vejez mientras él gastaba el combustible de mi coche y presumía ante sus amistades de una riqueza que no le pertenecía. No tenía la menor idea de que el verdadero dueño de las escrituras de la casa, el titular absoluto de las cuentas bancarias que sustentaban el negocio y el hombre que conocía cada rincón legal de este municipio, seguía estando plenamente lúcido en el despacho principal. Levanté de nuevo el teléfono para programar el siguiente paso con la grúa y las autoridades locales, asegurándome de que cada detalle quedara perfectamente registrado bajo el amparo de la legislación civil del Estado. Mientras preparaba los papeles necesarios dentro del portafolios de cuero viejo, sentí una extraña ligereza en el pecho, el alivio característico de quien finalmente decide enfrentar la mentira que amenazaba con devorar los últimos años de su existencia en este mundo. La noche comenzó a caer lentamente sobre los tejados de arcilla del pueblo, pintando las calles de sombras largas y frías que anunciaban que el invierno estaba cada vez más cerca de nuestras puertas. Cené solo en la mesa de la cocina, un trozo de pan y un poco de queso, saboreando la soledad honesta que precede a las grandes demoliciones de la vida real, manteniendo los ojos fijos en el llavero vacío que colgaba de la pared. El segundero del reloj de pared de mi despacho avanzaba con un golpe metálico que cortaba el silencio de la madrugada, mientras mis dedos repasaban los bordes gastados de mi viejo título de mestre serraleiro, expedido en el año 1980. Encendí el pequeño quinqué de mesa, dejando que el resplandor amarillento iluminara las carpetas de cuero donde guardaba los registros de 4 décadas de actividad ininterrumpida frente al yunque. El aire de la estancia conservaba ese olor característico a grasa de máquina, cera de abeja y papel antiguo. Un aroma que me devolvía la certeza de quién era yo realmente en medio de esta casa que ahora se sentía invadida por extraños. Francisco Javier Olmedo no era un nombre cualquiera en esta comarca andaluza. Durante 40 años, cada reja de las fincas importantes, cada portalón de hierro forjado y cada estructura pesada que sostenía los almacenes locales habían salido de mi taller gracias al sudor de mi frente y a la precisión de mi martillo. Me levanté para estirar las piernas y caminé hacia la estantería de madera donde descansaba una pequeña caja de madera de olivo que contenía los recuerdos más sagrados de mi matrimonio. Al abrirla, el sutil aroma a flores secas de lavanda inundó mis fosas nasales, transportándome de inmediato a las mañanas de primavera, cuando mi amada esposa se arrodillaba en el jardín delantero para cuidar sus macetas. Ella se marchó de este mundo en el invierno de 2022, dejando un vacío inmenso en las paredes de esta vivienda que levanté piedra a piedra con mis propios recursos económicos cuando Carmen apenas era una niña pequeña. Mi hija, rota por la ausencia materna, se convirtió en el blanco perfecto para un lobo con piel de cordero que supo detectar su fragilidad emocional desde el primer instante. Borja Casals apareció en nuestras vidas apenas 3 meses después del entierro, presentándose en el casino del pueblo con modales refinados, un traje impecable que pretendía denotar opulencia y una verborrea incesante sobre inversiones inmobiliarias de alta rentabilidad. Yo lo recibí en mi hogar de buena fe, permitiéndole sentarse a mi mesa y compartir el pan sin exigirle jamás un solo euro para los gastos de luz, agua o alimentos que mi pensión de jubilación cubría con holgura. Quería ver a Carmen feliz. Quería pensar que aquel joven de 32 años de edad sería el pilar que ella necesitaba para reconstruir su existencia tras el dolor del luto. Por esa razón, toleraba sus discursos arrogantes durante el almuerzo, sus comentarios condescendientes sobre los trabajadores manuales y esa molesta costumbre de mirar por encima del hombro
mis manos deformadas por los callos del oficio. Para Borja, un artesano que había ganado cada céntimo moldeando el acero incandescente, no era más que un viejo ignorante que estorbaba en el salón y que debía conformarse con los restos de atención que él decidía otorgarle. Fijé la mirada en la ventana del porche, recordando la tarde exacta del año 2018, cuando adquirí el sedán clásico de alta gama que Borja me había arrebatado de las manos unas horas antes. Mi esposa y yo habíamos viajado hasta la capital de la provincia para retirarlo del concesionario, celebrando que el taller de forja había cerrado un año excelente en contratos de exportación. El vehículo, con su pintura negra metalizada que reflejaba la luz del sol como un espejo limpio, se convirtió en nuestro orgullo, el testimonio rodante de una vida entera de privaciones y disciplina laboral. Tras enviudar, mantener ese coche limpio, revisar la presión de los neumáticos cada sábado y escuchar el ronroneo perfecto de sus cilindros en el garaje, era mi manera de conservar viva la presencia de la mujer que amé durante 35 años. Era un vínculo sagrado, un santuario de metal que Borja había profanado con su agresión pública frente a los vecinos del vecindario. El silencio de la casa se rompió cuando escuché el crujido sutil de los maderos del piso superior, indicando que Carmen caminaba por su habitación con pasos erráticos y temerosos. Desde que Borja se instaló bajo nuestro techo, el carácter alegre de mi hija se había apagado por completo, reemplazado por un estado de alerta constante y una sumisión que me partía el alma cada vez que la observaba en el comedor. Su esposo la controlaba con sutiles hilos de manipulación psicológica, criticando su ropa, cuestionando sus amistades y sembrando la idea de que fuera de los muros de esta propiedad, el mundo exterior la destruiría sin piedad. Yo presenciaba todo esto manteniendo una calma helada, esa paciencia infinita que se adquiere cuando pasas horas esperando el punto exacto de fusión del hierro antes de dar el primer golpe certero con el mazo. El lobo viejo de la forja no muerde por impulso. Observa el terreno, calcula las distancias y espera a que la presa cometa el error definitivo bajo su propia soberbia. Salí del despacho con el portafolios de cuero bajo el brazo y me dirigí hacia la cocina para prepararme un vaso de agua, cuidando que mis zapatos no emitieran ningún sonido sobre las baldosas de arcilla. Pasé junto al perchero del recibidor y contemplé el espacio vacío donde solían colgar las llaves del sedán clásico, sintiendo cómo una determinación fría y blanca me recorría la columna vertebral. Borja creía que su demostración de fuerza física en la calzada me había dejado intimidado, reduciéndome al papel de un anciano desvalido que aceptaría la humillación con los ojos bajos mientras él ostentaba mi patrimonio ante sus amistades del pueblo. Qué poco conocía al hombre que había domado el metal caliente en este municipio durante 40 años. Mi silencio no era ignorancia, era el diseño minucioso de una deconstrucción legal que no dejaría piedra sobre piedra en su castillo de naipes fraudulentos. La luz de la luna menguante entraba por el ventanal del comedor, dibujando sombras alargadas sobre la cubertería de plata y el jarrón de porcelana que mi mujer limpiaba con esmero cada domingo por la tarde. Me senté en la cabecera de la mesa, la misma que Borja había intentado ocupar como si fuera el nuevo monarca de la casa, y saqué un viejo cuaderno de notas donde registraba los movimientos de mi cuenta personal. Borja desconocía que, a pesar de estar jubilado sobre el papel, yo seguía manteniendo el control absoluto de los terrenos del taller, de los locales comerciales que arrendaba en el centro del pueblo y de los ahorros acumulados tras una vida de frugalidad extrema. Él confundió mi ropa sencilla de hilo y mi camioneta de trabajo de hace una década con pobreza real. Una ceguera típica de los estafadores que solo miden el valor de un hombre por las etiquetas de sus trajes y el brillo falso de sus accesorios. Escuché de pronto el sonido distante del motor del sedán clásico regresando por la carretera de la colina, rompiendo la calma de la madrugada andaluza con una aceleración brusca y desconsiderada. El coche entró en el camino de grava de la entrada, las piedras crujiendo bajo las llantas con una violencia que me hizo apretar los puños sobre el cuaderno de notas. Segundos después,
La puerta principal de la vivienda se abrió de golpe y la figura de Borja apareció en el umbral, con la corbata desanudada, el rostro enrojecido por el consumo de alcohol caro en los locales nocturnos de la costa, y una sonrisa de triunfo estúpido dibujada en los labios. Carmen bajó las escaleras casi de inmediato, vistiendo una bata de dormir larga, con el pánico reflejado en sus ojos verdes al ver a su esposo en ese estado de exaltación agresiva. Borja avanzó por el pasillo central sin quitarse los zapatos sucios de barro, arrojó el llavero de mi coche sobre la mesa de caoba del comedor con un tintineo ruidoso y me miró directamente con esos ojos cargados de una prepotencia insoportable. «Deberías estar en la cama a estas horas, viejo Olmedo, que el coche rueda de maravilla y ya va siendo hora de que te acostumbres a ver las luces traseras desde la ventana del salón», exclamó con un tono de voz que arrastraba las palabras con desprecio absoluto. Carmen se colocó detrás de él, tomándolo del brazo con suavidad, en un intento desesperado por calmar los ánimos, pero él la apartó con un movimiento brusco del hombro, sin dejar de clavar su mirada desafiante en mis ojos cansados. Yo no levanté la voz, no me puse de pie, ni permití que un solo músculo de mi rostro reflejara la tormenta que se gestaba en mi pecho ante el insulto a la memoria de la madre de Carmen. Tomé el manojo de llaves de la mesa de forma pausada, lo guardé en el interior del portafolios de cuero y cerré el cuaderno de notas con un golpe seco que resonó con autoridad en el comedor silencioso. «El aire de la noche está frío, Borja, y las facturas de la vida siempre llegan a nombre de quien realmente firmó el contrato de propiedad», respondí con un tono de voz plano, glacial y exento de cualquier atisbo de debilidad emocional. Borja soltó una carcajada burlona antes de dar la vuelta para subir las escaleras, dejando tras de sí el rastro de su colonia barata y una tensa calma que se instaló entre mi hija y yo en medio de la penumbra del comedor. Carmen me miró con las lágrimas a punto de brotar de sus párpados hinchados. Abrió la boca como si quisiera pedirme perdón por la conducta del hombre que había metido en nuestro hogar, pero el peso de la culpa parecía ahogar sus palabras en la garganta. Yo me limité a recoger mis documentos. Le di un suave asentimiento con la cabeza que denotaba que la decisión ya estaba tomada de forma irreversible y regresé al interior del despacho de la planta baja. Cerré la pesada puerta de madera con el pestillo puesto, me senté bajo el resplandor del quinqué y abrí el cajón secreto del escritorio donde descansaba el fajo de papeles que Ignacio Belmonte me había entregado unas semanas atrás. Al revisar las páginas mecanografiadas bajo la luz amarillenta, mis ojos se detuvieron en una notificación oficial que procedía de la sucursal del Banco Central de la provincia, un documento timbrado con sellos rojos que no había tenido tiempo de analizar con el cuidado necesario. En la línea inferior de la tercera hoja, justo al lado de los movimientos de mi cuenta maestra de jubilación, aparecía un desglose de retiros autorizados mediante el sistema de banca electrónica que yo jamás había utilizado en mi existencia. Mi corazón dio un vuelco terrible cuando contemplé la cifra exacta acumulada en los últimos 6 meses, una cantidad desorbitada que superaba con creces los gastos normales de cualquier mantenimiento residencial y que llevaba la firma digital transferida desde un dispositivo que no me pertenecía. Pero lo que verdaderamente me heló la sangre hasta la médula fue el nombre de la entidad jurídica extranjera que figuraba como beneficiaria absoluta de todos esos fondos traspasados de forma sigilosa a mis espaldas. El estrépito de la taza de porcelana gruesa chocando contra la madera maciza de la mesa del comedor rompió bruscamente la densa neblina matutina justo cuando el reloj de pared marcaba las 8 en punto de la mañana siguiente. Borja se acomodó en la silla con un movimiento violento, restregándose los párpados hinchados y enrevesados por los excesos de alcohol de la noche anterior, mientras Carmen colocaba frente a él una jarra de café hirviendo con manos trémulas que delataban un nerviosismo absoluto. El humo del desayuno se elevaba perezosamente en el aire gélido de la estancia, mezclándose con el olor a tabaco rancio que el joven traía impregnado en las solapas de su chaqueta de marca. La puerta de la terraza trasera permanecía entornada, dejando entrar una corriente de aire helado
que hacía oscilar la débil llama del candil que aún iluminaba los azulejos antiguos de la cocina. Borja ignoró mi presencia de forma deliberada durante los primeros minutos, fijando su atención en el plato que mi hija le servía con una sumisión que me revolvía las entrañas en lo más profundo. «Tu padre está perdiendo las facultades a pasos agigantados, Carmen», exclamó con una voz pastosa, pero lo suficientemente alta como para que sus palabras hicieran eco en las vigas de madera del techo alto. Anoche dejó tirado su portafolios de cuero en medio del pasillo principal y juraría que ha escondido las llaves del coche en alguna parte de su despacho por puro capricho de viejo chocho. Ya no rige adecuadamente. Mírale la postura. Se queda ensimismado contemplando el vacío de la ventana como si no supiera ni en qué época del año estamos viviendo. Carmen bajó la mirada al instante, apretando el delantal de cocina entre sus dedos delgados con un gesto de dolor que intentó ocultar detrás de una falsa sonrisa de cortesía doméstica. Quizás solo las dejó olvidadas en el cajón de las herramientas, Borja. Sabes que últimamente el cansancio de la edad le pasa factura tras las caminatas por el pueblo. Balbuceó con un hilo de voz que denotaba una ceguera emocional absoluta, una debilidad que me partía el alma. Yo permanecía sentado al otro extremo del gran mueble de caoba, manteniendo una inmovilidad de piedra, sosteniendo una cuchara de plata vieja entre mis dedos calejados, sin permitir que un solo músculo de mi rostro revelara la información que poseía. Los observaba con la frialdad analítica de un mestre serraleiro que examina una viga de hierro defectuosa antes de proceder a su desmantelamiento total en el taller. Aquella campaña de manipulación psicológica no era una novedad en las rutinas de Borja, pero verla desplegada con tanta crueldad bajo el techo que yo mismo había construido con el sudor de mi frente, solidificó mi determinación. Carmen, la niña a la que yo había protegido de todas las inclemencias de la vida real, estaba completamente anulada por los discursos de un oportunista que pretendía utilizar su fragilidad para arrebatarme el patrimonio de una vida entera de trabajo honesto. Borja golpeó el borde del plato con el tenedor, provocando un tintineo metálico que incrementó la tensión latente en el espacio cerrado del comedor. Se levantó de la silla con arrogancia. Caminó hacia mi posición, invadiendo mi espacio personal de una manera intolerable, y exhaló un aliento agrio que inundó el aire limpio de la estancia. «A ver, Francisco Javier, vamos a dejarnos de tonterías y de juegos de demencia senil de una vez por todas», sentenció mirándome por encima del hombro con desprecio. «Necesito el llavero del sedán clásico de inmediato. Tengo reuniones financieras cruciales en la Costa del Sol y no voy a permitir que tus olvidos de anciano arruinen mis planes de negocio». Sostuve su mirada desafiante durante varios segundos, manteniendo los ojos fijos en los suyos sin parpadear, dejando que el silencio se estirara tanto que el joven comenzó a mover el pie izquierdo con evidente nerviosismo. Saqué el manojo de llaves del bolsillo interior de mi chaqueta de pana de forma pausada y lo deposité sobre el mantel blanco con una parsimonia que desarmó su actitud agresiva por un instante. «Las llaves siempre regresan a la mesa del verdadero dueño, Borja, pero recuerda que el pavimento de la carretera es traicionero para quienes conducen con la soberbia como único mapa de navegación», respondí con una voz plana, seca y carente de cualquier vibración de temor. Él arrebató las piezas de metal con un desdén manifiesto, su mandíbula tensándose mientras se las guardaba en el pantalón antes de extraer una carpeta de color azul oscuro de su portafolios de ejecutivo. La arrojó sobre la mesa de caoba, justo al lado de mi taza de café, dejando al descubierto un fajo de folios impresos con una tipografía enrevesada y cláusulas legales compactas. «Ya que estamos aclarando las cosas en esta casa, firma este documento ahora mismo antes de que me marche a la capital», ordenó señalando la línea inferior con un bolígrafo de oro. «Es una simple actualización burocrática de los papeles de la vivienda para el seguro de incendios y mantenimiento residencial, un trámite estándar que Carmen y yo ya hemos firmado para agilizar los procesos». Deslicé la primera hoja con la yema de mi dedo índice, observando los términos técnicos de la redacción
reconociendo de inmediato el lenguaje jurídico de una donación de bienes inmuebles en vida de carácter irrevocable. El parásito pretendía que yo estampara mi rúbrica legal en un papel que me despojaría de la titularidad de la residencia familiar en ese mismo segundo, convirtiéndome en un inquilino a expensas de su voluntad. Carmen presenciaba la escena desde la esquina del mostrador, mordiéndose el labio inferior, atrapada en una red de engaños de la que no sabía cómo escapar por miedo a perder al hombre que creía su salvador. Mis ojos están cansados con esta luz mortecina de la mañana andaluza, Borja. Leeré estos folios con el detenimiento necesario en mi despacho cuando el sol aclare la niebla del jardín, respondí cerrando la carpeta azul con un ademán firme. El rostro del joven se transformó de inmediato en una máscara de furia contenida, sus ojos entornándose con una malicia que ya no se esforzaba en ocultar detrás de sus modales refinados de alta sociedad. No me hagas perder el tiempo ni el dinero, Francisco Javier, porque un anciano que no coopera con el bienestar de su propia estirpe demuestra que ya no tiene la capacidad mental para administrar nada en este mundo, siseó con un tono amenazante. Los asilos públicos de la provincia están llenos de viejos testarudos que terminaron en la indigencia por no saber escuchar los consejos de quienes realmente los cuidan en la vejez. Carmen dejó escapar un sollozo ahogado que resonó con tristeza en la cocina, pero guardó un silencio absoluto ante la mirada severa que su esposo le lanzó para acallar cualquier intento de intervención filial. Borja recogió sus pertenencias con brusquedad, guardó el documento azul en su maletín y abandonó la propiedad dando un portazo violento que hizo vibrar los cristales de la fachada principal de la vivienda. Segundos después, el ronroneo potente del sedán clásico negro rasgó la calma de la calle adoquinada, alejándose a gran velocidad hacia la autopista del sur. Me levanté del asiento sin mostrar el más mínimo atisbo de prisa. Caminé hacia el perchero del recibidor para ponerme el abrigo de lana gris y tomé el sombrero de ala ancha que utilizaba para protegerme de las inclemencias del tiempo. Carmen se acercó lentamente por el pasillo de la entrada, con las lágrimas corriendo por sus mejillas pálidas, intentando sostener mi brazo con unos dedos trémulos que buscaban una reconciliación imposible. Papá, él solo está estresado por las inversiones, Borja lo hace por nuestro futuro. Tienes que comprender que las cosas han cambiado desde que mamá no está con nosotros, murmuró con una voz rota por la culpa. Le aparté la mano con suavidad, pero con una firmeza absoluta que la dejó paralizada en medio del recibidor, demostrándole que el tiempo de las palabras paternales se había agotado de manera definitiva en esta casa. El hierro que se dobla ante cualquier viento termina por convertirse en chatarra, Carmen, y el apellido Olmedo nunca ha sabido lo que significa inclinarse ante las amenazas de un cobarde. Sentencié mirándola directamente a los ojos. Salí de la vivienda sin mirar atrás, cerrando el portalón de hierro forjado tras de mí, sintiendo el impacto del viento húmedo de la sierra sobre mi rostro agrietado. Caminé con paso rítmico y constante por la acera adoquinada de la Avenida de la Constitución, dejando atrás las fachadas blancas del pueblo que comenzaban a despertar con la apertura de los pequeños comercios locales. El calzado de cuero duro producía un eco seco sobre el pavimento frío mientras me dirigía hacia la parada del autobús interurbano que conectaba el municipio con la capital de la provincia. En mi portafolios de mano llevaba las pruebas bancarias que demostraban el desfalco de mis ahorros de jubilación, un arsenal documental que Ignacio Belmonte me esperaba para analizar en su oficina del centro. Mientras avanzaba junto al arcén de la carretera provincial, rodeado por los olivares centenarios que se extendían hasta la línea del horizonte gris, sentí una vibración insistente en el bolsillo interior de mi abrigo de lana. Saqué el dispositivo móvil con dedos firmes, observando el nombre de mi aliado contador parpadeando con insistencia en la pantalla digital, lo que indicaba que había descubierto algo de extrema gravedad. Presioné el botón de recepción, acerqué el aparato al oído y escuché la voz de Ignacio, que respiraba de una manera agitada, totalmente desprovista de la serenidad profesional que lo caracterizaba. Francisco Javier,
Tienes que detenerte y escucharme con atención antes de que subas a ese transporte hacia la capital», exclamó Ignacio, con un tono que me obligó a frenar mis pasos en medio del arcén de piedra. He pasado toda la madrugada cruzando los datos del registro mercantil de la provincia con las alertas fiscales de este trimestre, y la situación de Borja Casals es infinitamente más peligrosa de lo que imaginamos ayer en tu despacho. No se trata solo de los retiros electrónicos de tus cuentas corrientes, ni de la falsificación del documento de doación de la vivienda familiar que descubriste anoche bajo la luz del quinqué. Acabo de recibir una notificación oficial de un tribunal penal de Sevilla, donde figura una orden de embargo preventivo que ya ha sido ejecutada sobre un bien específico que tú consideras completamente seguro bajo tu nombre, y si lo sugieres se presentan en tu puerta antes del mediodía. Lo perderás todo debido a una firma que... La bocina del autobús interurbano retumbó con fuerza contra los muros de piedra de la marquesina, justo en el momento en que las ruedas pesadas del transporte frenaban sobre el arcén cubierto de hojarasca húmeda. Subí los 3 peldazos metálicos con una lentitud calculada, aferrando la empuñadura de mi portafolios de cuero viejo, mientras la voz de Ignacio seguía zumbando en el auricular de mi teléfono móvil con una urgencia que aceleraba los latidos de mi corazón. Pagué el billete con un billete de 10 euros. Me acomodé en un asiento de la última fila, junto a la ventanilla empañada, y apoyé el aparato contra mi oído, conteniendo la respiración para no perder una sola sílaba del relato en medio del traqueteo del motor diésel. El conductor metió la primera marcha. El vehículo se incorporó a la carretera provincial en dirección a la capital de la comarca andaluza, y el paisaje de olivares centenarios comenzó a pasar de largo como una mancha grisácea bajo el cielo encapotado del invierno. ¿De qué firma estás hablando exactamente, Ignacio? ¿Y qué bien de esta familia pretenden embargar por culpa de los manejos de ese parásito?, pregunté con una voz plana, manteniendo las cuerdas vocales firmes a pesar del frío que comenzaba a colarse por las rendijas de los cristales del autobús. Al otro lado de la línea, el carraspeo de mi aliado contador sonó distante, amortiguado por el ruido de los papeles que movía de forma frenética sobre su mesa de trabajo en la gestoría central. La póliza de cobertura total del sedán clásico y las escrituras notariales de los almacenes donde guardabas las herramientas de la forja han sido manipuladas mediante una rúbrica que imita la tuya de manera casi perfecta, Francisco Javier, me respondió Ignacio, bajando el tono de voz de manera drástica. Borja Casals se presentó ante una entidad de crédito privado radicada en Sevilla hace apenas 3 semanas, utilizando una identidad corporativa falsa para avalar un préstamo de alta usura destinado a cubrir sus deudas de juego en el Casino de Madrid. La neblina del trayecto cubría los campos de labranza mientras yo asimilaba cada dato documental con la mentalidad analítica de un mestre serraleiro que evalúa el desgaste de una pieza de hierro fundido. Borja no solo pretendía quedarse con la titularidad de la vivienda residencial mediante el engaño de la carpeta azul que me había arrojado durante el desayuno. Ya había esparcido su red de falsificaciones por los activos más sagrados de mi jubilación. Aquella firma estampada en los folios de la entidad crediticia de Sevilla representaba el despojo absoluto de los locales que yo había levantado con el esfuerzo de mis brazos, el espacio donde la memoria de mi difunta esposa seguía viva a través de los objetos comunes que manteníamos guardados. El parásito se movía rápido por los pasillos notariales del municipio, aprovechando mi aparente aislamiento doméstico para presentarse ante los acreedores locales como el único administrador legítimo de la fortuna Olmedo. Necesito que bloquees cualquier intento de notificación oficial en la vivienda, Ignacio. Búscame un procurador de confianza en el juzgado de primera instancia antes de que el transporte llegue a la estación central. Ordené apoyando mi mano agrietada contra el respaldo de Sky del asiento delantero. No voy a permitir que los oficiales judiciales se presenten en mi porche a perturbar la paz de mi hija con un documento fraudulento que carece de base legal real. Ignacio exhaló un suspiro pesado, confirmando que ya se encontraba redactando un escrito de personación de urgencia para presentarlo ante el decanato del Tribunal Comarcal
antes de las 12 del mediodía. Colgué el aparato digital de manera pausada. Lo deslicé en el interior del abrigo de lana gris y fijé la mirada en las gotas de lluvia que comenzaban a trazar caminos sinuosos sobre el vidrio exterior de la ventanilla. El autobús se detuvo en la estación metropolitana de la capital provincial exactamente a las 9:30 de la mañana, en medio de un ajetreo constante de viajeros con maletas de rueditas y empleados que se apresuraban hacia los edificios de oficinas del centro urbano. Descendí de la plataforma de transporte, me ajusté el sombrero de ala ancha para protegerme del viento húmedo de la sierra y caminé con paso firme hacia la calle peatonal donde se ubicaba la oficina de mi aliado contador. Cada pisada sobre el mármol gastado de las aceras incrementaba la frialdad de mi plan. No había espacio para los lamentos paternales ni para la compasión hacia una hija que había elegido callar ante la agresión física de su esposo en la calzada. Francisco Javier Olmedo regresaba a los despachos del municipio con la misma determinación con la que encendía la fragua en los inviernos más duros de la década pasada, dispuesto a cortar el óxido de raíz. Entré en el portal número 12 de la calle Real. Subí las escaleras de mármol blanco hasta el segundo piso y empujé la puerta de cristal esmerilado que lucía el rótulo de la gestoría Belmonte. Ignacio me esperaba de pie junto al mostrador de entrada, con el rostro pálido por la falta de descanso y los ojos enrojecidos fijos en una pila de listados bancarios que acababa de imprimir desde la base de datos central de la provincia. Nos dirigimos al despacho privado de la parte trasera, una estancia sobria con paredes forradas de archivadores verdes y ventanas altas que daban a un patio interior de azulejos sevillanos donde la lluvia caía con un ritmo monótono. El contador cerró el cerrojo de madera de la puerta, extendió las hojas impresas sobre el gran mueble de escritorio y me acercó una lupa de precisión que utilizaba para verificar los timbres notariales de las escrituras dudosas. «Mira este trazo en la sección inferior de la transferencia electrónica del 1 de abril Francisco Javier», murmuró Ignacio, señalando una línea de números con el extremo de un bolígrafo de tinta negra. «El traspaso de 60.000 euros desde tu cuenta corriente compartida no se realizó desde el terminal del banco local de nuestra avenida, sino desde una dirección de red ubicada en una zona residencial de lujo de Marbella». Revisé el folio bajo el lente de aumento, observando cómo la presión de la firma digital transferida imitaba los rasgos de mi caligrafía habitual, pero con una uniformidad artificial que delataba el uso de un software de clonación gráfica. El parásito había accedido a mis claves personales, aprovechando las tardes en que yo salía a caminar por los olivares, utilizando el ordenador portátil que Carmen mantenía en la mesa de centro del salón familiar. El desglose financiero de los últimos 6 meses revelaba una sangría sistemática que alcanzaba la cifra total de 120.000 euros desviados hacia una sociedad mercantil de carácter unipersonal denominada Inversiones Casals. Aquel dinero, acumulado tras décadas de privaciones laborales y disciplina en la serrallería, estaba siendo dilapidado en el mantenimiento de un nivel de vida falso en los locales de ocio de la Costa del Sol y en el pago de intereses leoninos a prestamistas del bajo mundo madrileno. Borja utilizaba el nombre de mi estirpe como un escudo de solvencia ante sus acreedores, mientras en el pueblo se dedicaba a esparcir el rumor malintencionado de que mi memoria estaba completamente perdida debido a un proceso senil degenerativo. La rabia fría que sentía en mi pecho se transformó en una claridad blanca. El contraataque legal no sería una simple reclamación bancaria, sino una demolición estructural completa bajo el amparo de la ley penal del Estado. «Ignacio, necesitamos el informe pericial del perito grafólogo del tribunal de manera inmediata. No podemos esperar a que los plazos ordinarios de la sucursal de Sevilla cumplan sus trámites burocráticos», afirmé, apoyando mis manos calejadas sobre el borde de la mesa de caoba. Este documento de doación forjada que Borja me arrojó esta mañana en el comedor tiene que ser la prueba principal que entreguemos ante la jefatura de la Policía Nacional antes de que termine el día. Mi aliado contador asintió de forma pausada, extrajo un folio timbrado del archivador lateral
y me reveló que el perito judicial ya había examinado las copias digitalizadas de las escrituras de los almacenes de transporte de la comarca. Los trazos defectuosos eran tan evidentes bajo el microscopio que la falsificación de documento público era completamente demostrable ante cualquier juez de instrucción de la capital comarcal. Salimos de la gestoría Belmonte a las 11 de la mañana, resguardándonos bajo un único paraguas grande mientras cruzábamos la plaza del ayuntamiento en dirección a la sede de la Delegación Provincial de la Propiedad Inmobiliaria. El ambiente de la ciudad conservaba ese olor a asfalto mojado y humo de castañas asadas, una atmósfera real que contrastaba con la mentira constante en la que Borja había pretendido sumergir mi existencia doméstica. Entramos en el edificio público de techos altos, caminamos hacia la sección de títulos de dominio y solicitamos una copia literal certificada del estatus actual de mi vivienda residencial de la Andalucía. El funcionario administrativo de la ventanilla número 4 repasó los terminales informáticos durante varios minutos, frunciendo el ceño mientras contemplaba los movimientos de titularidad registrados en el último mes bajo el apellido Olmedo. El empleado se levantó de su asiento sin pronunciar una sola palabra, se dirigió hacia el despacho del jefe de sección de la parte trasera y regresó acompañado por un hombre de mediana edad que portaba una carpeta de color cartón con el expediente físico de mi finca. Nos indicaron que pasáramos a una pequeña sala de juntas lateral, una estancia fría con una mesa de metal y 2 sillas de plástico que se sentía desprovista de cualquier calidez institucional. El jefe de sección depositó el expediente sobre la superficie metálica, se acomodó los lentes de montura negra y me miró directamente a los ojos con una expresión de extrema gravedad que me heló la sangre en las venas. «Señor Olmedo, me temo que la situación registral de su propiedad residencial ha cruzado un límite administrativo del que sus acompañantes no parecen estar plenamente al tanto en este momento», sentenció el funcionario, abriendo la carpeta de cartón para mostrarme la última hoja timbrada con la fecha de la semana pasada. El documento de donación en vida de carácter irrevocable que figura en nuestro sistema no es el único papel que se ha presentado bajo su nombre en esta jefatura durante este trimestre. Mis dedos agrietados se aferraron al borde de la mesa de metal mientras observaba una resolución judicial de carácter cautelar adjunta a las escrituras originales de la casa. En medio del folio mecanografiado, destacaba un requerimiento procedente de una notaría de la capital de España que ordenaba la anotación preventiva de una demanda civil que afectaba a la filiación de mi hija Carmen y que desvelaba un secreto de Borja Casals capaz de... El tintineo de las llaves oficiales del archivador de metal resonó secamente contra las paredes desnudas de la oficina registral, rompiendo la densa quietud que se había instalado entre nosotros tras las palabras del funcionario. El jefe de sección deslizó el folio timbrado hacia mi posición, permitiendo que la luz blanca del fluorescente del techo descubriera las firmas estampadas en la parte inferior de aquella resolución judicial inesperada. Ignacio Belmonte se inclinó hacia adelante de inmediato, ajustándose las gafas con un dedo tembloroso, mientras su mirada recorría las líneas mecanografiadas que revelaban una maraña de deudas y reclamaciones que superaba con creces los desfalcos bancarios detectados en la gestoría. El aire de la pequeña sala de juntas conservaba un olor a humedad y a tinta de imprenta reciente, un ambiente puramente institucional que marcaba el inicio de una fase de descubrimientos devastadores para el patrimonio que tanto esfuerzo me había costado erigir en la serrería. «Mire con detenimiento este párrafo intermedio, señor Olmedo», indicó el funcionario público, señalando con el extremo de una regla de madera los renglones donde figuraba el requerimiento notarial de la capital. Este procedimiento civil demuestra que Borja Casals no actuaba de forma aislada, ni se limitaba a intentar adjudicarse la titularidad de su residencia mediante la falsificación de la firma de donación en vida. Hay una demanda interpuesta por una mujer residente en Madrid, una reclamación de pensión de alimentos y reconocimiento de cargas familiares que se remonta a 3 años atrás. Una deuda acumulada que este hombre pretendía saldar utilizando los bienes de su hija Carmen como aval ante los tribunales.
La revelación me golpeó con la precisión de un martillazo sobre el yunque, descubriendo que la campaña de engaños del yerno contenía aristas delictivas de un calibre monumental. Salimos del registro de la propiedad a las 12:15 del mediodía, bajo una lluvia persistente que lavaba las aceras de la plaza principal mientras nos apresurábamos a tomar un taxi hacia el despacho del procurador. Ignacio mantenía el portafolios de cuero apretado contra el pecho, su respiración agitada, denotando que la complejidad de la trama requería una intervención jurídica de extrema urgencia antes de que los plazos procesales vencieran. Nos subimos al vehículo de transporte local, un coche antiguo que olía a tapicería húmeda y a humo de tabaco, y le indicamos al conductor que se dirigiera a la zona de los juzgados del centro urbano. Durante el trayecto por las avenidas andaluzas, fijé la mirada en el vaivén monótono de los limpiaparabrisas, transformando la sorpresa inicial en una determinación dura, fría y carente de cualquier atisbo de debilidad emocional. El Francisco Javier Olmedo, que confiaba en la buena fe de las personas, había quedado enterrado bajo el lodo de la calzada de mi porche. El hombre que ahora coordinaba las acciones era el artesano experimentado que sabía desmantelar las estructuras oxidadas. Borja Casals había pretendido utilizar la soledad de mi jubilación y la fragilidad de Carmen para financiar una doble vida plagada de deudas de juego, estafas inmobiliarias y responsabilidades familiares ocultas en la capital del Estado. El parásito se había equivocado de blanco de manera absoluta. Mis manos calejadas no se ablandarían ante sus amenazas de asilo público ni ante los sollozos de una hija manipulada por discursos de falsa opulencia. El plan de deconstrucción legal se estructuraba en mi mente con la exactitud de un plano de forja, un contraataque blindado que caería sobre su soberbia con todo el peso de la legislación penal. Llegamos al bufete del procurador Santiago Ortiz, exactamente a la 1 de la tarde. Un despacho situado en un edificio antiguo de techos altos y balcones de hierro forjado que daban a la audiencia provincial. Santiago nos recibió en su despacho privado, una estancia que conservaba el aroma reconfortante del café caliente, los libros de derecho penal forrados de piel y los expedientes judiciales alineados con orden milimétrico. El veterano jurista escuchó el relato de Ignacio sin interrumpir una sola vez, examinando los estados de cuenta de la gestoría y los certificados literales del registro con una atención analítica que denotaba su vasta experiencia en delitos económicos. Cuando el contador terminó de exponer la sangría financiera de 120.000 euros, el abogado dejó su pluma de oro sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos. Francisco Javier, la falsificación de documento público y el desfalco electrónico continuado son motivos más que suficientes para presentar una querella criminal de forma inmediata ante el juzgado de guardia, sentenció Santiago con una voz grave que transmitía una seguridad absoluta. Pero para asegurar que el juez dicte una orden de detención cautelar y paralice los embargos preventivos sobre los almacenes de transporte, necesitamos una prueba directa de la intencionalidad delictiva de Borja Casals. Debemos demostrar que existía un plan preconcebido para despojarte de tus bienes mediante el engaño, un testimonio o una grabación que destruya cualquier intento de su defensa de presentarlo como un simple problema de deudas matrimoniales. Fue en ese instante cuando extraje de mi abrigo de lana gris un pequeño dispositivo de almacenamiento digital que guardaba las grabaciones de las cámaras de seguridad que instalé en el taller de forja antes de mi jubilación. Borja solía utilizar la oficina del almacén los jueves por la tarde para reunirse con sus supuestos socios comerciales de la Costa del Sol, convencido de que el viejo serraleiro nunca revisaba los sistemas informáticos de la planta baja. Conectamos el aparato al ordenador de Santiago. El monitor se iluminó con una imagen nítida de los azulejos de la antigua oficina de administración y el canal de audio cobró vida con una claridad que eliminó cualquier duda latente. La transmisión correspondía a la tarde del jueves de la semana pasada, una fecha clave en la cronología de las transferencias fraudulentas detectadas por Ignacio. En la pantalla apareció la figura de Borja,
desprovisto de sus modales refinados de alta sociedad, caminando de un lado a otro del despacho con una expresión de pánico absoluto mientras discutía por teléfono con un interlocutor desconocido. Te digo que el viejo Olmedo está completamente acabado. No se entera de nada de lo que firmo en su ordenador portátil durante las tardes, exclamó la voz de Borja a través de los altavoces del bufete, resonando con una soberbia repugnante. Ya he colocado los almacenes de transporte como garantía de la deuda del casino, y esta misma mañana le he presentado a Carmen los papeles para la doación de la vivienda residencial. En cuanto el registrador estampe el sello oficial de la provincia el lunes por la mañana, venderemos la propiedad por 400.000 euros, meteremos al anciano en una residencia pública de la sierra y nos marcharemos a las Bahamas con los fondos limpios. Carmen hará lo que yo le diga. Es débil y cree cada una de mis promesas de inversión, así que no te preocupes por la firma de control. El monólogo del yerno llenó el despacho de Santiago de un silencio sepulcral, una prueba de infamia tan evidente que el propio procurador asintió con una pequeña y sombría sonrisa de triunfo legal. Aquella grabación no solo confirmaba la falsificación de la firma documental, sino que desvelaba la conspiración criminal destinada a dejarme en la indigencia absoluta mientras él huía del país con los recursos de mi jubilación. Miré mis manos deformadas por el hierro fundido, sintiendo cómo el dolor acumulado por la traición se disolvía para dar paso a una frialdad ejecutiva que no conocería la misericordia ante el tribunal. Ignacio tomó nota de las declaraciones, cruzando los datos horarios de la grabación con los registros de red de Marbella para blindar la autoría del desfalco electrónico, sin dejar ningún cabo suelto para la defensa. Con esta grabación de audio y el informe pericial del grafólogo, la Policía Nacional tiene elementos más que suficientes para actuar en flagrante delito de estafa agravada, afirmó Santiago, guardando los archivos digitales en una carpeta segura de su red interna. Redactaré la denuncia criminal en este mismo segundo. Solicitaré el auxilio de la Policía Judicial y prepararemos el mandamiento de incautación preventiva de los activos para evitar que Borja Casals intente realizar algún movimiento de última hora con el sedán clásico. Francisco Javier, debes regresar a tu hogar, mantener una conducta perfectamente normal durante la cena y actuar como si siguieras siendo el viejo ignorante que ellos creen controlar en el salón. La trampa se cerrará sobre su arrogancia en el momento exacto en que intente iniciar su rutina matutina mañana por la mañana, pero debes ser de piedra frente a tu hija Carmen. Salí del bufete del procurador a las 3 de la tarde, tomando el autobús de regreso hacia mi municipio andaluz, bajo un cielo de invierno que comenzaba a teñirse de sombras alargadas y frías. Llegué a la vivienda familiar cuando el reloj del recibidor marcaba las 5, encontrando la estancia sumida en un silencio inquietante que denotaba la ausencia de Borja y la tristeza profunda de Carmen. Mi hija se encontraba en la cocina de azulejos antiguos, preparando la cena de forma mecánica, con la mirada clavada en las macetas vacías del porche, ajena por completo a la tormenta judicial que se cernía sobre el techo de nuestra propiedad. La saludé con un breve asentimiento de cabeza, caminé hacia el despacho de la planta baja y cerré la puerta con el pestillo puesto, sentándome bajo el resplandor amarillento del quinqué para esperar el desenlace. A las 8 de la tarde, el sonido potente del motor del sedán clásico negro anunció el regreso del yerno por la calle adoquinada, sus ruedas frenando sobre la grava de la entrada con la misma soberbia desconsiderada de siempre. Escuché sus pasos ruidosos cruzando el pasillo central, el tono de suficiencia con el que ordenaba a Carmen que le sirviera la cena y las risas burlonas que lanzaba mientras comentaba con ella la supuesta incapacidad mental de su padre. Permanecí inmóvil en el asiento de cuero viejo, controlando la respiración, sabiendo que el contraataque estratégico estaba perfectamente programado con las autoridades de la Policía Nacional para las 7 de la mañana siguiente. La noche avanzó de forma pausada en medio de una tensa calma que se respiraba en cada rincón de las paredes de piedra de la residencia familiar. Me mantuve despierto en la penumbra del despacho, repasando las copias de los folios judiciales que Santiago me había entregado,
asegurándome de que el mestre serraleiro no hubiera dejado ninguna junta mal soldada en la estructura de la armadilla legal. A las 6 de la mañana, saqué mi portafolios de mano, verifiqué los sellos de la denuncia criminal y me acerqué a la ventana principal de la fachada para observar la acera adoquinada sumida en la oscuridad previa al amanecer. Fue en ese preciso instante cuando contemplé un destello extraño proveniente del interior de la guantera de mi coche clásico estacionado en la entrada. Una pequeña luz intermitente de color azul que revelaba la presencia de un dispositivo electrónico oculto que no formaba parte del equipamiento original del vehículo y cuyo cableado corría de forma sospechosa hacia el conducto principal de... El goteo constante del agua helada de la lluvia chocaba contra las lamas metálicas de la persiana exterior del despacho, produciendo una percusión monocorde que marcaba las 6:15 de esa fría mañana de invierno. Me mantuve pegado al marco de madera de la ventana principal de la fachada, con las manos entrelazadas a la espalda, observando a través de los cristales el perfil oscuro del sedán clásico que descansaba sobre la grava de la entrada de vehículos. Aquella extraña luz azul intermitente que parpadeaba en el interior de la guantera del coche delataba la presencia de un elemento tecnológico que Borja Casals había instalado de manera clandestina en mi propiedad más querida. Decidí abrir el cerrojo del portalón con un movimiento suave y pausado para no despertar a los habitantes de la planta superior, saliendo al porche bajo la penumbra del amanecer andaluz para inspeccionar el habitáculo del vehículo antes de que se cumpliera el plazo de la intervención judicial. Introduje la mano agrietada por las rendijas de la ventanilla del conductor, abrí el seguro interno del coche clásico y la puerta se desplazó sin emitir el menor murmullo sobre sus bisagras perfectamente engrasadas. El aroma a cuero viejo y lavanda seca me envolvió al instante, pero esta vez venía acompañado por un olor sutil a componentes electrónicos recalentados que procedía del espacio inferior del salpicadero negro. Me agaché bajo el volante, retirando la tapa plástica del cableado principal, con la destreza de un artesano que conoce los mecanismos internos de las máquinas pesadas desde sus años de juventud en el taller de forja. Lo que descubrí oculto entre los terminales eléctricos fue un localizador satelital de alta frecuencia, dotado de una tarjeta de transmisión de datos vinculada a una empresa de seguridad privada de la Costa del Sol. Borja no solo utilizaba las llaves que me había arrebatado de las manos para ostentar ante sus amistades del pueblo, mantenía un control absoluto de los desplazamientos geográficos del automóvil mediante un software instalado en su dispositivo móvil. El parásito se había asegurado de monitorizar cada ruta que yo realizaba por la comarca, temiendo que el viejo serraleiro acudiera a las oficinas notariales de la capital de la provincia a revocar sus competencias administrativas. Desconecté el terminal de alimentación con un tirón firme del cable conductor, dejando el aparato inutilizado sobre la alfombrilla del suelo del sedán, rompiendo así el último hilo de espionaje doméstico que el yerno sostenía sobre mi existencia diaria. Cerré el habitáculo metálico de forma pausada, regresé al porche de baldosas rojas y me dediqué a esperar la llegada de las 7 de la mañana, la hora exacta pactada con el procurador Santiago Ortiz. Ignacio Belmonte me había enviado un mensaje de confirmación a través de la red interna a las 6:30, asegurando que la denuncia criminal por estafa agravada y falsificación continuada de documento público ya descansaba en los terminales de la Jefatura Central de la Policía Nacional. El informe pericial del grafólogo judicial había sido contundente al demostrar el fraude en la firma de la carpeta azul de la donación de la vivienda, destruyendo cualquier atisbo de legalidad en las acciones que Borja pretendía culminar esa misma semana. La rabia caliente que un hombre joven experimentaría ante semejante traición familiar no tenía cabida en mis movimientos. Yo conservaba la calma helada del lobo viejo que contempla cómo el cachorro cae en su propio lazo por culpa de una soberbia desmedida. La claridad grisácea del amanecer comenzó a teñir las fachadas blancas de la acera de enfrente, desvelando los contornos de las macetas vacías que mi difunta esposa solía limpiar durante las tardes de la primavera pasada. Escuché el siseo lejano de unos neumáticos pesados
aproximándose por la calzada adoquinada de la Avenida de la Constitución. Un sonido característico que rompía el silencio sepulcral del vecindario que comenzaba a despertar de forma perezosa. Miré el segundero de mi reloj de pulsera. Faltaban exactamente 10 minutos para la hora señalada en el plano estratégico de deconstrucción legal que habíamos diseñado en el bufete del centro urbano. Un vehículo de gran tonelaje apareció al doblar la esquina de la manzana, con las luces de posición encendidas y los rótulos oficiales de los servicios de asistencia judicial del municipio andaluz pintados en los costados de la carrocería. Detrás del camión de transporte pesado avanzaban 2 patrullas camufladas de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional, moviéndose con una lentitud calculada para no alertar a los ocupantes de las habitaciones del piso superior de la residencia Olmedo. El conductor de la grúa de gran porte maniobró con la precisión de un operario experto, estacionando el chasis metálico en paralelo a la entrada de vehículos de mi Porsche, justo enfrente del sedán clásico negro metalizado. Los oficiales de la policía judicial descendieron de las berlinas sin emitir ruidos innecesarios, portando las carpetas de cuero cartón con los mandamientos judiciales de incautación cautelar y las órdenes de detención firmadas por el juez de guardia de la capital de la provincia. Me acerqué al portalón de hierro forjado que yo mismo había moldeado en el taller de forja hace 3 décadas, abriendo el cerrojo de acero con una parsimonia que llamó la atención del inspector jefe a cargo de la dotación policial. «Buenos días, señor Olmedo. Traemos el mandamiento de ejecución inmediata dictado por el Tribunal de Primera Instancia número 3 de Sevilla», murmuró el oficial mostrándome la hoja de papel timbrada con los sellos rojos de la Judicatura del Estado. La orden autoriza la retirada del automóvil de alta gama por indicios de fraude penal y falsificación documental vinculados a la causa criminal abierta contra el ciudadano Borja Casals. Asentí con un movimiento seco de la cabeza, entregándole la copia del contrato original de propiedad del vehículo que guardaba en el portafolios de cuero viejo. El operario del servicio de asistencia comenzó a desplegar los cables de acero trenzado de la grúa, enganchando las fijaciones de seguridad en los ejes del sedán clásico con un tintineo ruidoso de cadenas que resonó con fuerza en toda la calle adoquinada del pueblo. Los vecinos de las fincas colindantes empezaron a asomarse a las ventanas de sus salones, descorriendo las cortinas de hilo con expresiones de asombro absoluto al ver el despliegue policial frente a las puertas de mi hogar residencial. Aquella humillación pública que Borja me había infligido semanas atrás en esa misma acera adoquinada estaba a punto de regresar multiplicada hacia su propia figura por el simple peso de la verdad legal que él había despreciado. Escuché de pronto el sonido apresurado de unos pasos que bajaban las escaleras de madera de la planta alta de la casa, el ruido de una puerta interior que se abría de golpe y el eco de una exclamación cargada de pánico absoluto que procedía del pasillo central. Carmen apareció en el umbral del porche, vestida con una bata larga de franela, con el rostro desencajado por el miedo y las lágrimas brotando de sus párpados al contemplar las luces intermitentes de las patrullas policiales en medio de la vía pública. «Papá, ¿qué es todo esto? ¿Por qué la policía está tocando el coche de Borja y qué significan esos camiones de transporte en nuestra puerta?», exclamó con un hilo de voz roto por la culpa y el desconsuelo emocional. La sostuve de los hombros con suavidad, pero con la firmeza de un mestre serraleiro que sujeta una estructura inestable, impidiéndole dar un paso más hacia el exterior de la zona de baldosas rojas del porche. «El tiempo de las promesas de inversión falsas ha terminado esta mañana, Carmen, y los hombres de la ley han venido a cobrar las facturas que tu esposo firmó con el nombre ajeno en los pasillos notariales del municipio», respondí con una voz plana, glacial y carente de cualquier atisbo de debilidad paternal. Borja apareció en el recibidor unos segundos después, vistiendo un pijama de seda caro, con el cabello alborotado y el rostro pálido por el consumo de alcohol de la madrugada anterior, deteniéndose en seco al ver el reflejo de las placas oficiales de la Policía Nacional bajo la luz mortecina del invierno andaluz. El joven intentó retroceder hacia la escalera para buscar sus pertenencias personales,
o el portafolios de ejecutivo donde guardaba la carpeta azul de la donación de la vivienda familiar, pero 2 oficiales judiciales ya habían cruzado el umbral del recibidor, cerrándole cualquier vía de escape. Borja Casals, queda usted detenido por presuntos delitos de estafa agravada, desfalco electrónico continuado y falsificación de documento público en el ámbito comercial de la provincia, sentenció el inspector jefe, extrayendo el par de esposas metálicas de su cinturón reglamentario con un chasquido mecánico que llenó la estancia de una finalidad aplastante. Borja contempló la acera adoquinada del barrio a través del ventanal, dándose cuenta de que todos los vecinos del pueblo presenciaban su caída en directo desde las ventanas de sus propiedades residenciales. Su altanería de gestor de negocios de la Costa del Sol se evaporó en ese mismo instante. Su mandíbula comenzó a temblar de forma descontrolada y sus piernas parecieron perder la fuerza moral necesaria para sostener el peso de su propia codicia. Dio 2 pasos vacilantes hacia el exterior del porche, arrastrando los pies sucios por las baldosas rojas, quedando expuesto ante la mirada severa del hombre al que tantas veces había llamado viejo ignorante en la mesa del comedor. El operario de la grúa accionó el mecanismo hidráulico del camión de transporte pesado, elevando el sedán clásico negro por encima de la calzada adoquinada con un gemido sordo del motor que hizo vibrar el aire frío de la mañana. Borja contempló cómo su símbolo de opulencia falsa quedaba suspendido en el aire de la calle, amarrado por cables de acero, transformándose en una simple prueba de cargo criminal dentro del fajo de folios notariais que Ignacio Belmonte había recopilado para el Tribunal de Sevilla. Fue en ese preciso instante de máxima humillación cuando el yerno desbocó en un llanto agudo, cayendo de rodillas sobre el pavimento frío de la vía pública en medio de las miradas de desprecio absoluto de todo el vecindario de la comarca. Se aferró al dobladillo del abrigo de lana gris de mi silueta con unos dedos trémulos que buscaban una piedad imposible en el suelo de aquella calzada de piedra, llorando de una manera patética que causó una profunda repugnancia entre los oficiales de la policía judicial. Por favor, Francisco Javier, no me haga esto enfrente de la gente del pueblo. Yo devolveré los 120.000 euros de las cuentas de jubilación. Carmen está embarazada y necesita que su esposo se quede en esta residencia familiar para cuidar del futuro del apellido, exclamó con una voz ahogada por los mocos y el terror absoluto a los calabozos de la capital. La mención del supuesto embarazo de mi hija hizo que el inspector jefe frunciera el ceño e intercambiara una mirada cargada de escepticismo con la oficial encargada del registro informático, quien extrajo un documento médico timbrado del Ministerio de Sanidad que contradecía por completo las palabras que el yerno acababa de pronunciar en medio de la calle y que revelaba que «Muestre el informe clínico de inmediato, agente», ordenó el inspector jefe, extendiendo su mano enguantada hacia la carpeta oficial timbrada que la oficial de la Policía Judicial acababa de extraer del portafolios técnico. La oficial avanzó 3 pasos sobre la acera adoquinada, ignorando los sollozos desesperados de Borja Casals, que seguía de rodillas sobre el pavimento gélido de la entrada de vehículos. El papel que extrajo de la funda de plástico no procedía de ningún hospital de nuestra provincia andaluza, sino de una clínica privada del centro de Madrid, fechado apenas 15 días atrás, bajo el sello del Ministerio de Sanidad. La oficial aclaró su voz con una frialdad puramente profesional y leyó en voz alta los datos de identidad civil impresos en la cabecera del folio oficial, desmantelando la última y más grotesca patraña que mi yerno había intentado utilizar como escudo desesperado frente a la dotación policial. Este informe de gestación no pertenece a la ciudadana Carmen Olmedo. Su señoría judicial ya lo ha verificado en el cruce de datos tributarios, sentenció la oficial, clavando su mirada severa en el detenido. Corresponde a una ciudadana de la capital con la que el acusado mantiene un vínculo legal de matrimonio civil previo que jamás fue disuelto ante ningún juzgado de familia, lo que convierte su unión en este municipio en un acto de bigamia y falsedad ideológica absoluta. El silencio que, seguido a las palabras de la oficial, fue tan denso y pesado
que el crujido del cable de acero de la grúa, elevando mi sedán clásico, pareció un trueno en medio de la avenida de la Constitución. Carmen dejó escapar un grito ahogado, un sonido de puro dolor espiritual que brotó desde lo más profundo de sus entrañas, dando 2 pasos vacilantes hacia atrás hasta que su espalda chocó contra la pared de piedra de la fachada residencial. Sus manos delgadas se soltaron de los listones de madera del porche y volaron hacia su rostro pálido, intentando ocultar la devastación absoluta de quien acaba de descubrir que toda su existencia de los últimos meses había sido un escenario de mentiras diseñadas por un estafador profesional. La ilusión del embarazo, la promesa del futuro compartida junto al brasero durante las noches de invierno y el afecto que ella creía genuino se disolvieron en el fango de la calle adoquinada bajo el peso implacable de los folios notariales. Carmen miró a su esposo como se mira a una criatura monstruosa y desconocida, dándose cuenta de que la manipulación psicológica a la que había sido sometida no buscaba su felicidad, sino la destrucción sistemática del patrimonio de su propio padre. Borja, con las rodillas clavadas en el suelo frío y el pijama de seda caro manchado por el barro de la grava, intentó arrastrarse hacia mis zapatos de cuero duro, extendiendo sus dedos trémulos en un intento patético por aferrar el borde de mi abrigo de lana gris. Su rostro, antes arrogante y altivo cuando me arrebataba las llaves del coche clásico en esa misma entrada, era ahora una máscara de sudor, lágrimas y mocos que se deslizaban de forma repugnante por su mandíbula temblorosa. Francisco Javier, te lo suplico por la memoria de tu difunta esposa, no dejes que me lleven a los calabozos de la capital. Aullaba con una voz ronca que ya no conservaba ningún atisbo de sus modales refinados de alta sociedad. Yo fui presionado por los acreedores de Madrid. Los usureros de los casinos me tenían amenazado de muerte y solo buscaba una salida rápida para no arrastrar a Carmen a la indigencia absoluta. Todo lo que hice con las cuentas de jubilación fue por desesperación, no por malicia hacia tu persona. Su verborrea incesante chocaba contra mi postura de piedra, encontrando únicamente el rechazo silencioso de un mestre serralheiro que sabe reconocer cuándo un metal está podrido desde su estructura interna. Me incliné levemente hacia su figura desmoronada, manteniendo los brazos cruzados a la espalda, permitiendo que mis ojos fijos en los suyos transmitieran la frialdad ejecutiva de quien ha tomado una decisión de la que no existe retorno posible en este mundo. Mis manos agrietadas y cubiertas de callos honestos, las mismas que habían moldeado el acero incandescente en el taller de forja durante 40 años, permanecieron firmes, sin mostrar el menor temblor de duda ni compasión ante el parásito que lloraba a mis pies. La ley no es ciega, Borja, simplemente posee la paciencia necesaria para esperar a que los soberbios terminen de construir su propia prisión ladrillo a ladrillo con sus mentiras. Respondí con una voz plana, seca y cortante, que se proyectó con nitidez en medio de la acera adoquinada del vecindario. Pensaste que un artesano jubilado sería un blanco fácil para tus estafas inmobiliarias de la Costa del Sol, pero olvidaste que el hierro viejo siempre conserva su dureza original frente al ataque del óxido. El inspector jefe hizo una seña rápida con la mano a los 2 oficiales de la policía judicial, quienes aferraron al detenido por los brazos, levantándolo del suelo sin la menor delicadeza legal. Los vecinos del vecindario de la comarca Andalucía, que continuaban agolpados junto a los portales de las fincas colindantes con las bolsas de la compra olvidadas en las manos, presenciaban la detención en medio de un murmullo de indignación absoluta. Aquellas mismas personas que semanas atrás habían contemplado en silencio cómo Borja se burlaba de mi idade en plena vía pública, veían ahora al presunto gestor de negocios caminar esposado y con la cabeza gacha hacia la parte trasera de la berlina policial. El chasquido metálico de las esposas apretándose alrededor de sus muñecas finas sonó como el cierre definitivo de un ciclo de humillaciones domésticas que Carmen y yo habíamos soportado bajo el techo de nuestra propiedad residencial. La grúa de gran tonelaje inició su marcha lenta por la avenida de la Constitución,
transportando el sedán clásico negro suspendido en el chasis metálico, transformando nuestro antiguo orgullo familiar en una simple prueba material registrada en el expediente penal del Tribunal de Sevilla. Los oficiales introdujeron a Borja en el asiento trasero del coche patrulla sin rotular, cerrando la pesada puerta de chapa con un golpe seco que resonó con autoridad en toda la calle adoquinada, cortando de raíz sus súplicas desesperadas. Carmen se desplomó de rodillas sobre las baldosas rojas del porche, ocultando su rostro entre las manos, mientras su cuerpo entero se sacudía por unos sollozos rotos que reflejaban la pérdida absoluta de su dignidad civil. Corrí a sostenerla antes de que tocara el suelo húmedo, rodeando sus hombros con mi abrigo de lana gris, sintiendo cómo su fragilidad emocional se transformaba en un peso inmenso que ahora debía cargar en solitario en medio de las ruinas de nuestra familia. El inspector jefe de la Brigada de Delitos Económicos se acomodó los lentes de montura negra, guardó las órdenes de detención cautelar en su carpeta de cuero cartón y se dirigió hacia mi posición con un ademán de extrema seriedad que captó de inmediato mi atención analítica. Señor Olmedo, la intervención penal contra el ciudadano Borja Casals ha sido un éxito rotundo gracias a las pruebas bancarias y las grabaciones de audio que su procurador aportó ayer en el juzgado de guardia, afirmó el oficial de policía, bajando el tono de voz de manera drástica para que mi hija no escuchara las siguientes palabras. Sin embargo, el peritaje informático de las cuentas de inversión en las Islas Caimán y los documentos notariales de los almacenes de transporte plantean un problema legal de una gravedad extrema para el futuro de esta residencia residencial. El software de clonación gráfica, utilizado por el acusado, se instaló mediante los certificados digitales personales de Carmen, lo que significa que ante el Ministerio Fiscal, su hija figura formalmente como una cooperadora necesaria en la trama de estafa agravada y desfalco continuado. El aire gélido de la mañana pareció congelar mis cuerdas vocales mientras observaba cómo la oficial judicial extraía un segundo requerimiento timbrado con sellos oficiales de la Audiencia de Sevilla. A menos que logremos demostrar ante el juez de instrucción en las próximas 24 horas que Carmen actuó bajo una coacción psicológica absoluta y sin conocimiento real de los desvíos de 120.000 euros, la Fiscalía ordenará su procesamiento inmediato y el ingreso en prisión preventiva de su propia sangre debido a un documento firmado en la gestoría que, el papel timbrado de la Audiencia de Sevilla, crujía entre los dedos del inspector jefe, mientras el viento del norte arrastraba las hojas secas de los almendros por encima del pavimento de la entrada. Carmen continuaba encorvada sobre las baldosas rojas del porche, con el llanto convertido en un murmullo sordo que se perdía en la inmensidad gris de la mañana andaluza. Levanté la mirada hacia el oficial de la Policía Nacional, sosteniendo el portafolios de cuero viejo contra mi costado con una firmeza que nació de mis entrañas más profundas, dispuesto a soldar el último eslabón de esta defensa familiar. Disponemos de los registros informáticos detallados de la oficina del taller, inspector, y mi aliado Ignacio Belmonte ya ha clasificado las horas exactas en las que Borja Casals operaba el ordenador portátil de mi hija mientras ella se encontraba fuera de la vivienda. Afirmé con una voz que recuperó toda la dureza del acero que moldeé en mi juventud. El reloj de la torre del ayuntamiento marcó las 12 de la noche del día siguiente, cuando la última carpeta de folios judiciales quedó depositada sobre la mesa de caoba de mi despacho privado. La tormenta legal que amenazaba con arrastrar a mi propia sangre hacia las celdas de la provincia había sido contenida gracias a un esfuerzo forense implacable junto al procurador Santiago Ortiz. Durante 24 horas seguidas, cruzamos las ubicaciones geográficas de las llamadas del parásito con las firmas electrónicas impresas en los contratos de las Islas Caimán, demostrando ante el juez de instrucción que Carmen ignoraba el desfalco de 120.000 euros. Los peritos judiciales decretaron el sobreseimiento libre de los cargos criminales para mi hija, reconociendo que su rúbrica digital había sido copiada mediante el software clandestino que descubrí en el salpicadero del coche clásico. Borja Casals,
despojado de sus trajes de marca y de su falsa opulencia de gestor inmobiliario, ingresó en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Sevilla tras ser procesado por estafa agravada, bigamia y falsedad documental continuada. Las deudas que había contraído con los usureros de los casinos de Madrid quedaron reflejadas en las actas del tribunal, sirviendo como la prueba definitiva de su codicia desmedida frente al patrimonio Olmedo. La vivienda residencial de la Andalucía y los almacenes de transporte de la comarca quedaron completamente liberados de cualquier orden de embargo, restituyendo la legalidad absoluta de los bienes de mi jubilación. El parásito que había entrado en mi hogar para destruir la memoria de mi difunta esposa, con sus discursos de superioridad financiera, terminó encerrado entre 4 muros de hormigón, esperando una sentencia penal que superaría la década de reclusión efectiva. La primavera del año 2024 regresó a los campos de la sierra con un sol templado que comenzó a disolver los recuerdos grises del invierno más duro de mi existencia. Me senté en el sillón de mimbre del porche delantero, sosteniendo una taza de café caliente entre mis manos agrietadas, contemplando cómo el resplandor de la mañana pintaba las paredes blancas de la fachada principal. El aroma dulce de las flores de lavanda que Carmen había plantado nuevamente en las macetas del porche inundaba el aire limpio de la entrada, devolviéndome una paz que creí perdida para siempre en este municipio andaluz. La casa, que meses atrás olía a la colonia barata de un estafador y a la tensión del engaño doméstico, recuperó su atmósfera de hogar honesto construido sobre el sudor de la serrallería. Carmen salió por el portalón de hierro forjado que yo mismo había forjado en mis años de mestre serralleiro, portando una jarra de agua fresca para regar los rosales que pertenecieron a su madre. Su semblante, aunque conservaba las líneas de la madurez ganada tras el sufrimiento, lucía una tranquilidad limpia que no le veía desde antes de la llegada de Borja. Había conseguido un empleo administrativo en la cooperativa de aceite del pueblo, ganándose cada euro con su propio esfuerzo, libre por fin de las redes de manipulación psicológica que la habían anulado por completo. Se acercó a mi posición de forma pausada, dejó un suave beso en mi frente agrietada y me dedicó una sonrisa genuina que borró definitivamente las huellas de la traición familiar de nuestro comedor. Yo no busqué la venganza caliente que destruye el espíritu de los hombres. Mi contraataque fue la deconstrucción fría de una mentira que amenazaba con devorar la dignidad de mi estirpe. Decidí vender el sedán clásico de alta gama al grupo hotelero de la capital provincial por una cantidad sustancial de euros, cerrando así el último santuario de metal que el yerno había profanado con su soberbia. Una parte de esos fondos fue destinada a crear una beca de formación técnica para los jóvenes artesanos del municipio, enseñándoles que el valor de un hombre se forja moldeando el hierro con manos honestas, no falsificando firmas en los pasillos notariales. La otra parte sirvió para asegurar el retiro tranquilo de mi existencia, permitiéndome pasar las tardes limpiando mis herramientas antiguas sin la menor preocupación económica en el horizonte. Observé mis dedos calejados por el oficio de la serrallería, sintiendo el peso reconfortante de los 65 años de edad que ahora figuraban en mi documento de identidad civil. El apellido Olmedo volvía a significar honor, respeto y trabajo duro en toda la comarca andaluza, un legado inquebrantable que permanecía de pie tras la demolición de la podredumbre que intentó corromperlo desde la base. Los vecinos del vecindario, que antes contemplaron la agresión en la acera adoquinada, me saludaban ahora con un respeto absoluto cada vez que cruzaba las calles del pueblo con mi sombrero de ala ancha. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo. Soy mestre serralleiro y hoy he terminado de construir la estructura más firme de mi vida, la paz de mi propia casa. Las manos con callos nunca se avergüenzan del trabajo, Borja, pero los corazones vacíos siempre terminan colapsando bajo el peso de su propia codicia ante el tribunal de la realidad, murmuré para mí mismo, dando el último sorbo a mi taza de café bajo el sol de la tarde. Apoyé la porcelana sobre el gran mueble de madera del porche, saqué el viejo cuaderno de notas de mi portafolios de cuero
y me dispuse a revisar los planos de una nueva reja de forja que me habían solicitado para la iglesia del pueblo. Fue en ese preciso instante de absoluta serenidad cuando escuché el carraspeo sutil de un hombre desconocido que se detenía ante el portalón de hierro forjado de la entrada de vehículos. El extraño vestía un traje oscuro de corte impecable. Portaba una cartera de piel con los emblemas oficiales de la Audiencia Nacional de Madrid y sostenía un requerimiento urgente que lucía mi nombre de pila, escrito con una caligrafía mecanografiada de extrema gravedad que desvelaba la reapertura de una causa internacional vinculada a... Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.